El fiscal superior de Navarra ha presentado en el Parlamento la memoria fiscal de 2012. Además, los grupos parlamentarios han valorado la concentración convocada por las víctimas del terrorismo y la presencia de la presidenta Yolanda Barcina. En nuestro tiempo para la entrevista charlaremos con el parlamentario socialista Román Felones. Con él hablaremos de los presupuestos y de todo lo ocurrido en torno al Plan Donapea. Y en este programa estaremos en la final del cuarto torneo de debate universitario para estudiantes de segundo de bachiller que organiza la UPNA y financia el Parlamento de Navarra. Los colegios San Cerni y Nuestra Señora del Huerto de Pamplona llegaron a la final después de varias fases de competición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos, como siempre, repasando la actualidad parlamentaria de los últimos días. Esta semana ha comparecido en la Cámara Foral el fiscal superior de nuestra comunidad, José Antonio Sánchez, asegura que la nueva cárcel de Pamplona está siendo infrautilizada debido a la crisis. Sánchez lo ha dicho durante la presentación de la memoria de la Fiscalía del año pasado. La nueva cárcel de Pamplona, inaugurada en junio del año pasado, no se está utilizando todo lo que se podría debido a la crisis. Así lo ha asegurado el fiscal superior de Navarra. Realmente no ha aportado nada nuevo desde nuestra perspectiva, en el sentido de que no se está utilizando con todas sus posibilidades, debido pues a la crisis económica que no puede utilizarse. Entonces, pues está infrautilizado. Pues suponemos que en algún momento, cuando salgamos de esta crisis, pues se podrá utilizar y podrán crear todas las unidades, etcétera, que estaban pensadas inicialmente. El fiscal también ha explicado en sede parlamentaria que las tasas judiciales se están notando y que tener que pagar ha provocado un descenso en los asuntos que se llevan ante la justicia. Personas que antes recorrían la multa de 200 euros y ahora tienen que pagar 200 euros de tasas, pues hombre, ya no le compensa jugársela y que luego a lo mejor le condenen en costas, con lo cual, pues todos esos recursos que había, en ese sentido, pues evidentemente han disminuido en una gran cantidad. Así lo ha indicado en la presentación de la memoria de la Fiscalía del año pasado. Según el informe, la litigiosidad se mantiene parecida a la de años anteriores, aunque sí han aumentado los delitos de hurto casi un 9%. Que hay una gran profesionalización en este sentido y, lógicamente, estamos en ello, en activar, por una parte, pues una respuesta, digamos, más dura o severa con relación a esas personas. En cuanto a los escritos de acusación firmados por la Fiscalía, ha lamentado que la mayoría fueron por delitos contra la seguridad vial y, en concreto, por conducir bajo los efectos del alcohol. Importante a destacar es la situación de normalidad que transmite la memoria de la Fiscalía, en el sentido de que no hay grandes fluctuaciones en lo que es los resultados de años anteriores, y en ese sentido quizás lo que se pone de manifiesto es que estamos en una comunidad con un nivel razonable de seguridad. Algo que también me ha interesado mucho, usted ha hablado de estos procedimientos rápidos, de estas instrucciones, no sé técnicamente cómo lo ha denominado. Yo creo que hay un principio fundamental en la justicia, que es el que debe ser también el principio de eficacia. Algo que se falla o que se dilata 8 o 10 años, al final me temo que sirve para poco. La percepción que se tiene sobre los delitos contra las haciendas públicas y la defraudación de impuestos. De alguna manera se deja entrever que no se ha concluido, estos delitos no suelen concluir con el resultado deseado, y además se menciona claramente que es por falta de agilidad. Eso, no sé, nos preocupa. La sociedad cambia, también cambian los tipos de delitos y cambian los modos que utilizan los delincuentes para cometer sus fechorías, y por lo tanto todo debe adaptarse. Y también nosotros mostrar la preocupación de que en ocasiones la disminución de la violencia de género, algunos expertos y expertas suelen decir de las denuncias que muchas veces se vienen acompañadas de dificultades de las mujeres de a poder tener una vida autónoma que les lleve a no denunciar situaciones penosas. La presidenta del Gobierno y de UPN, Yolanda Barcina, participó ayer junto a otros miembros de la formación en la marcha convocada por las víctimas del terrorismo. Un gesto respaldado por su partido y criticado por Bildu y Aralar Navai. O sea, que la presidenta no puede ir a una manifestación a favor de las víctimas del terrorismo. Pues hombre, yo creo que ya es el sumum esto, ¿no? Participó en una manifestación en la que, a nuestro entender, se exaltó la vulneración de los derechos humanos. Censurable porque no actuó como presidenta de todos los navarros, sino que fue una manifestación política
con fines políticos. El Partido Socialista de Navarra no acudió a la marcha, aunque ha defendido el derecho a manifestarse de cada uno. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, incluida la presidenta del Gobierno. Nosotros no hemos ido porque creíamos que era más prudente no ir. Ella ha pensado lo contrario. El Partido Popular de Navarra, que tuvo representación en la marcha, ha valorado que todo se desarrolló de forma satisfactoria. El Partido Popular de Navarra siempre ha estado y ha ofrecido y va a seguir ofreciendo un apoyo incondicional y permanente a las víctimas. Desde Izquierda Esquerra y Geroa Bai han mostrado su respeto a las víctimas y a su derecho a manifestarse, aunque han defendido que la sentencia de Estrasburgo debe ser acatada. Cumplimiento del Estado de Derecho, acatamiento y cumplimiento de las sentencias. Al final es una sentencia, la de Estrasburgo, totalmente técnica. Se está mezclando eso con el debate de si es justo o no es justo que unas personas tengan que estar en la cárcel más años o menos años. Miles de personas participaron ayer en la concentración convocada por las víctimas del terrorismo. En nuestro tiempo para la entrevista nos acompaña el parlamentario socialista Román Felones. Con él repasamos algunos asuntos que marcan la actualidad, como los próximos presupuestos de Navarra, que aunque aún no han sido presentados, Román Felones no descarta que puedan volver a ser prorrogados. Pues podría ser porque hay que tener presente que los presupuestos suelen ser, diríamos, una más de la faceta política muy importante durante el año. Y evidentemente todo el periodo anterior no facilita precisamente esta situación de acuerdo de presupuestos con el Gobierno. Recordemos en todo caso que nosotros hicimos una importante apuesta por la mesa del empleo, llegamos a una serie de acuerdos con el Gobierno para hacer frente, y el Partido Popular, para hacer frente a el problema fundamental que hoy tiene la sociedad navarra, que son los más de 50.000 parados. Lamentablemente no coincidimos ni de lejos en cuanto a la valoración. Nosotros creemos que tenía que haber dado mucho más de sí. El Gobierno dice que ha puesto las medidas en marcha y evidentemente los presupuestos de 2014 deberían ser la continuación natural. Evidentemente, si es la continuación de lo hecho hasta ahora, yo veo escasas posibilidades. Reconoce que podrían encontrar lugares comunes si se habla de las medidas recogidas en la mesa del empleo. Podría haber un punto de encuentro, es decir, nosotros no estamos cerrados en banda. Nosotros lo que decimos es que si estos presupuestos se acercan a los objetivos fundamentales perseguidos, que es la creación de empleo por encima de todo lo demás, evidentemente estaríamos en condiciones de poder hablar. Pero claro, eso unido a la política de recortes y a la política de problemas significativos en materias tan importantes como salud, educación y servicios sociales, no hacen fácil el acuerdo. Pero en todo caso, insisto, si se plantea en los términos que usted está señalando, evidentemente cabe la posibilidad de hablar, porque el objetivo fundamental para nosotros sigue siendo básicamente la creación de empleo. Reconoce que el acuerdo es complicado y entiende que la sociedad pueda estar incrédula ante la posibilidad de volver a tener cuentas prorrogadas por una falta de acuerdo. La sensación que yo puedo palpar entre los ámbitos en los que me muevo es sencillamente de una cierta incomprensión y de una cierta incredulidad. Pero ¿cómo es posible que no sea posible el acuerdo? ¿Cómo es posible, por otro lado, que las cosas estén como están? Sí, efectivamente esto es así, pero las circunstancias políticas son las que son complicadas. No olvidemos que nosotros hicimos una apuesta muy decidida en esta legislatura por llegar a un acuerdo con un partido que ideológicamente es muy distinto al nuestro y que nos encontramos 12 meses después con una salida abrupta del Gobierno, una expulsión, por decirlo en términos exactos, que obviamente no ha facilitado nada la situación. Un Gobierno en minoría es complicado, pero un Gobierno en minoría que sepa hablar, que sepa pactar y que sepa dialogar, evidentemente es menos complicado, y en esto no lo está haciendo bien. También ha hablado sobre lo ocurrido la semana pasada en torno al plan de Donapea. Nosotros tenemos claro que debemos estar a favor de la formación profesional pública y debemos estar a favor de los centros de investigación. Y estamos a favor de la formación profesional pública y estamos a favor de los centros de investigación. Cuando estos nacieron como proyecto, es evidente que el secretario general de nuestro partido, diríamos, avaló la operación. La avaló con la mejor voluntad. Pero evidentemente a la hora de estudiar, diríamos, detenidamente las condiciones, nosotros enseguida vimos que estas condiciones dejaban mucho que desear, porque lo que se pretendía era hacer los centros de investigación a costa
de una resolución para la formación profesional de Donapea peor de la que ahora está. Y por lo tanto nuestra perspectiva y nuestra intención y nuestro objetivo ha sido a lo largo de este tiempo llegar a una propuesta equilibrada. Y esta propuesta equilibrada dice lo siguiente: sí a la formación profesional pública, sí a los centros de investigación. Si los centros de investigación, como el propio rector reconocía, se hacen en el campus de la universidad, porque hay sitio, insisto, en palabras del propio rector, es evidente que nosotros daremos todas las facilidades por nuestra parte para que eso se haga sin ningún problema. Ahora bien, si la universidad, pese a todo, considera que no pueden o deben hacerse allí, sino que persigue el ámbito de Donapea, nosotros en este caso no pedimos, sino exigimos sencillamente que no sea en demérito de la formación profesional pública. Y por lo tanto, que la formación profesional pública en ningún caso vaya a San José, porque no cabe Donapea, sino que vaya a otro sitio que sea mejor que el actual, un centro más moderno que el actual, y una segunda condición que nos parece indispensable, y es que ese centro no sea gravoso para las arcas públicas, que bastante están sufriendo en materia de educación. Creemos, sinceramente, que los pasos dados no habrán sido un acierto por parte de todos, porque evidentemente las culpas hay que repartirlas, pero en todo caso yo no doy por perdida la operación. Creemos que esto se puede retomar, con criterios de equilibrio, y que haríamos bien todos, el Gobierno, la Universidad de Navarra y el resto de los partidos, entre otros el nuestro, en retomar el asunto con tranquilidad, con sosiego, porque probablemente de un buen resultado de esta operación saldríamos ganando todos. A mí me gustaría que fuera verdad lo que dice el rector, que este fuera un proyecto donde todos ganáramos y nadie perdiera. También ha hablado sobre el enfrentamiento cada vez más habitual entre Gobierno y Parlamento. Tengo alguna experiencia en relación con este tema porque he sido ejecutivo 7 años, por cierto, siempre en minoría, y ahora he tenido la oportunidad de ser durante también casi 7 años parlamentario del Parlamento de Navarra, y por tanto, en fin, creo que me conozco los toros desde las dos barreras, ¿verdad? Y hay una cosa que debemos tener muy claro: Navarra es muy plural, ideológicamente, y por lo tanto aquí el diálogo es imprescindible. Y si el diálogo es imprescindible siempre, cuando uno está en un gobierno de coalición, es no solamente imprescindible, sino obligado desde la mañana hasta la noche. Es decir, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional porque está en minoría. Y no solamente es que está en minoría, es que concretamente la minoría es bastante evidente y sobre todo responde a dos parámetros que no responden solo a criterios de derecha y de izquierda, que también, sino en Navarra todavía más complejo. Por eso, en mi opinión, el gobierno debía primero ejercer mucho más activamente el diálogo y la negociación. Y segundo, debía ser, en mi opinión, un poquito más humilde y solo traer aquello que efectivamente previamente haya consensuado y se haya visto que cabe la posibilidad de ser aprobado, porque si no, se mortifica a sí mismo, sabe que no serán aprobadas determinadas cosas y se empeña en traerlas al Parlamento. Por ejemplo, la ley de bebidas alcohólicas de la semana pasada del Pleno. Si el gobierno sabía que ningún grupo le iba a apoyar, ¿por qué se empeña en traerlo? ¿O es que quiere tener una sensación de mártir ante la ciudadanía? Dejo ahí la pregunta. En todo caso, es verdad que también existe otro conflicto adicional, y es que frente al gobierno de Mariano Rajoy, al gobierno central, al gobierno de España, claramente conservador, nos encontramos con un Parlamento que quiere legislar, legislar en sus temas desde una perspectiva más progresista. Y ahí se produce, evidentemente, también un choque. No nos debe preocupar especialmente. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho, y en ese Estado de Derecho hay tribunales que tienen que decidir si efectivamente tiene razón uno o tiene razón otro. Y lo que tenemos que aceptar es, cuando tengamos razón y cuando no tengamos razón, lo que los tribunales digan. Y esto es lo que creo que hay que apelar, a que el Parlamento sencillamente acepte esto, y también otra cosa, a que el gobierno no se acostumbre
como sucede en la última etapa, a sencillamente impugnar todo lo que se mueve, porque el Gobierno ha impugnado en estos meses mucho más que en todos los años anteriores, y esto no es razonable. El Partido Socialista anunció que promoverá un cambio de gobierno en el futuro basado en una alternativa de izquierdas y están convencidos de que el cambio es posible. Pero no porque lo digan las encuestas, que también las encuestas no son sencillamente sino la temperatura en un determinado momento, y por lo tanto lo importante de las encuestas, como siempre se dice, es el resultado electoral. Pero al margen de que eso sea posible o no, lo que es evidente es que la pulsión de cambio en Navarra se percibe, al menos nosotros la percibimos allí por donde pasamos. Es decir, hicimos un grandísimo esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo con UPN en esta legislatura y evidentemente dejamos muchos pelos en la gatera, unos y otros. Y lamentablemente esa experiencia de gobierno de coalición fracasó. Todos también tenemos en este asunto responsabilidades, pero evidentemente quien tiene más responsabilidades es quien tiene más que perder, el propio partido mayoritario. Fracasó. Y por tanto, ante este fracaso, nosotros tenemos que abrir un espacio que diríamos sea una vía en la que, con algunas líneas rojas absolutamente claras, realmente tengamos la posibilidad de abrir a la ciudadanía este espacio. Y las líneas para nosotros claras son muy evidentes. Por un lado, concretamente, el nacionalismo radical. No está en condiciones, no estamos en condiciones de poder pactar con ellos. Y después de lo sucedido, evidentemente menos. Y segundo, tampoco pactaremos con aquellos que duden o que trabajen en contra del proyecto de Navarra como comunidad propia y diferenciada. Estas son nuestras dos líneas básicas. Y a partir de ahí se abre un espacio de mucho interés, que es un espacio progresista en todo lo que tiene que ver con la concepción de la comunidad, con la educación, la salud, los servicios sociales, con la presencia sencillamente de elementos nuevos en el paisaje, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y evidentemente, para que eso sea así, hay dos cosas para nosotros fundamentales. Tener un mejor resultado electoral que el que hemos tenido, y evidentemente que entre otros partidos que compartan estos mismos criterios tratemos de llegar a los 26 escaños. Este es nuestro esfuerzo, este es nuestro objetivo y este es nuestro reto. Si eso sucede, habrá cambio. Si eso no sucede, nos encontraremos en una situación relativamente empantanada con las que estemos ahora. Pero no adelantemos acontecimientos, porque en Navarra cada día tiene su afán, cada semana es muy larga y un año casi nos parece una época o un periodo interminable. Esta semana nos hemos colado en la final del cuarto torneo de debate universitario que organiza la Universidad Pública para estudiantes de segundo de bachiller. En el Parlamento de Navarra el tema a debatir ha sido la guerra. La postura de San Fernín a favor del conflicto bélico ha sido la mejor defendida, según el jurado. El pasado fin de semana el Salón de Plenos fue el escenario de la final del cuarto torneo de debate universitario para estudiantes de segundo de bachiller que organiza la UPNA y financia el Parlamento de Navarra. Los colegios San Fernín y Nuestra Señora del Huerto de Pamplona llegaron a la final después de varias fases de competición en las que participaron centros educativos de toda Navarra. Para la final, un tema complicado y con muchas aristas. ¿Para que haya paz tiene que haber guerra? El colegio Nuestra Señora del Huerto defendió la postura de la no intervención. Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Arozarena y junto con Lucía Ormachea, Andrea Allende, Olga Goyena y Andonia Azcona vamos a defender que no, que rotundamente no, es necesaria la guerra para que haya paz. Para ello, demostraremos con argumentos sólidos y contundentes, veremos cómo la guerra no siempre conduce a la paz. Viajaremos a Irak y comprobaremos que no ha servido para nada. También veremos cómo la no guerra sí que conduce a la paz. Veremos tanto ejemplos cercanos como puede ser el de nuestro propio país y veremos ejemplos no tan cercanos como puede ser Sudáfrica. Al otro lado de la trinchera dialéctica, el colegio San Fernín, que debía defender la postura a favor del conflicto bélico, fue la mejor defendida según el jurado. Estamos luchando por un futuro mejor. Por eso estamos aquí y hemos venido para conseguir la paz.
Numantinos, Roma no nos conquistará. Españoles, el almirante Vernon no tomará Cartagena de Indias. Ingleses, Waterloo será nuestro momento. Aliados, no dejemos que el eje desestabilice la paz que habíamos conseguido. Americanos, ingleses, hagamos del desembarco de Normandía un punto de inflexión. Mi nombre es Noemí Latorre y junto con mi equipo del Colegio San Fermín estamos hoy aquí para defender y demostrar que para aquella paz sí tiene que haber guerras. Lo importante para estas competiciones es el desarrollo de destrezas y argumentos a la hora de defender una posición, pero además se tiene en cuenta las mejores introducciones, la claridad en las exposiciones, la seguridad o la improvisación. A lo largo del torneo de debate han participado 80 escolares de 15 centros educativos navarros y muchos de esos alumnos han conseguido desarrollar importantes aptitudes para hablar en público. Ganas muchísimos conocimientos y aprendes sobre el tema y puedes hacer dudar a cualquiera ya incluso. Y lo difícil es igual posicionarte tú cuando conoces pues todo lo bueno y lo malo de una parte y lo bueno y lo malo de la otra, pues lo difícil es posicionarte, pero al final lo consigues. A mí una de las cosas que más me ha gustado de esta liga es que aparte de conocer mucha gente hemos aprendido a razonar por nosotros mismos, hemos aprendido de un tema poder sacar argumentos tanto a favor, tanto en contra y sobre todo a posicionarte en una postura en la que igual no te lo crees tú. Tienes 2 minutos antes del debate para creerte esa postura y defenderla a saco, a muerte. Porque realmente yo antes no sabía, me solía poner muy nervioso en público y quería ponerme en situación, por ello pues he decidido apuntarme para mejorar mi forma de hablar en público. La universidad pública cuenta con un equipo de debate que recientemente acaba de ganar una competición en Santander. Profesores del centro observaban a los futuros universitarios. Esto está organizado de una manera que tiene un esquema, es decir, ellos tienen organizada la intervención en un tiempo muy controlado, con unas intervenciones muy concretas, aprenden toda una estructura del debate y del diálogo. Y eso pues no es fácil, hay que controlar el tiempo, no se pueden pasar porque se les penaliza, tienen que acabar en el tiempo reglamentario, al interrumpirse tienen que saber lidiar con las interrupciones, contestar a las interrupciones. Bueno, tiene mucha tela la cosa. Este torneo forma parte de las actividades de debate que la Universidad Pública y el Parlamento de Navarra vienen organizando entre los estudiantes universitarios y de bachillerato durante los últimos años. La semana que viene la actividad comenzará como cada lunes con la mesa y junta donde se estudiará la comparecencia del director de la Agencia Navarra de Emergencias para explicar los retrasos en los traslados sanitarios urgentes. También podría comparecer el consejero de Interior. El martes habrá comisión de Educación y de Cultura, pero además se celebrará una nueva edición del ciclo de mesas de debate. El miércoles comparecerá el consejero de Políticas Sociales para informar sobre la política de cooperación al desarrollo llevada a cabo por el Gobierno de Navarra desde el año 2008. El jueves se celebrará una conferencia Parlamento Cívico sobre las redes sociales. Y el viernes los miembros de la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente visitarán el Parque Micológico de la Uzama. De momento esto es todo por hoy. Les espero aquí en 7 días para seguir de cerca todo lo que ocurre en el Parlamento de Navarra. Adiós.